Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en la sala de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno y hoy ya estamos en el número 35 de los jueves de esta segunda temporada para charlar con Diana Romanini. Hace 2 semanas estuvimos hablando con Pablo Potensky sobre producción de hongos con fines medicinales y comestibles. Y hoy, Diana, vamos a charlar sobre hongos en biomateriales. Ella es bioquímica y doctora en ciencias biológicas, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, investigadora principal del CONICET, vicedirectora del Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos del CONICET, profesora titular de la Cátedra de Procesos Biotecnológicos de la Facultad de Bioquímica de Rosario y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Campinas en Brasil. Con nosotros, Diana, bienvenida. Aquí está la sala, atenta a lo que podamos charlar contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Javier, Mariano. Voy a tratar de ser poco científica para no aburrirlos. Y bueno, voy a compartir la presentación. Ya me digan que se ve. Estamos entrando en la computadora de Diana, todavía está oscura la pantalla. Y en No breves se ve. instantes dará comienzo. No, vemos todo oscuro. Bueno, voy a ver. Hacemos un segundo intento. Pablo Postemski se disculpa desde Bahía Blanca, está en la Feria de Ciencias de la hija, por eso no puede participar, promete verlo mañana en YouTube. Bueno, saludos a Pablo. Estoy con problemas para compartir, hay como un delay, pero ya lo voy a solucionar. No hay problema. Con Diana nos hemos conectado hace prácticamente 2 meses que hemos convenido esta reunión. Gentilmente se sumó. Estuvimos combinando también con Pablo para, habiendo temas que eran comunes, poder charlar sobre ello. Ahí ya estamos viendo tu pantalla perfectamente. Buenísimo. Bueno, como decía Javier, vamos a hablar un poco de los hongos en biomateriales, que llegó un poco de casualidad eh, a, a mi trabajo, digamos. Yo siempre he trabajado con hongos, pero con otros objetivos, tratando de utilizar los hongos para producir moléculas de valor. Y bueno, la cuarentena que nos transformó un poco a todos en nuestras vidas, sin darnos cuenta, terminamos eh, trabajando en este tema tan interesante que son los biomateriales. Un poco como contaba Javier, soy bioquímica. Si bien hice un doctorado en ciencia básica, me fui transformando en biotecnóloga con el tiempo. Y bueno, eh, los hongos siempre fueron de mucho interés, pero no de la parte clínica, sino desde la capacidad que tienen para, como degradadores primarios de la naturaleza, ¿no? Los hongos son los primeros que son capaces de degradar aquellos materiales que son más rígidos, más duros, más lignocelulósicos. Entonces, bueno, los hongos tienen muy mala prensa, pero forma parte de nuestra vida en un montón de aspectos, ¿no? Uno los conoce, los ve colonizando frutas, el techo, las piedras, eh, hongos que infectan a nuestro cuerpo, y también aparecen en un montón de aplicaciones, desde la salud, la alimentación, las bebidas, ¿sí? Un poco más, con un poco mejor de prensa. Y bien, un poco para contarles cómo se puede producir un biomaterial a partir de hongos, ¿sí? De la fermentación sólida con hongos. Un poco les quería contar que los hongos son muchísimas más especies que las que se han reportado e identificado. Pertenecen al reino fungi, aunque mucha gente las asocia a las plantas, es un reino diferente. Y podemos hablar de dos grandes grupos dentro de los hongos: las levaduras, que son unicelulares, y
los multinucleados, ¿sí? Que son los hongos filamentosos, que son los que empezaron a tener muchísima importancia en la biotecnología, en aplicaciones del agro, como biocontroladores. Y bueno, más se estudia la genética, más hongos se secuencian, más cosas se descubren, ¿no? Ahí tienen todavía muchos secretos guardados. Bueno, dentro de los hongos filamentosos podemos hablar de los hongos que se pueden ver, que forman un micelio, y algunos de ellos tienen la particularidad de formar estos típicos sombreritos, ¿no? Entonces, todos son hongos filamentosos, a estos los conocemos como setas o basidiomycetes. Un poco nos vamos a ocupar de esos, de los hongos filamentosos. Y bueno, acá pueden ver una clasificación de cuánto nos parecemos, ¿sí? entre los organismos, y como pueden ver, los hongos son mucho más parecidos a los animales en su genética que a las plantas, que están bastante lejanas dentro del cladograma, ¿no? Y bueno, como les dije, a mí me fascinan los hongos, me fascinan las formas, los colores, las capacidades de transformarse, de expresarse morfológicamente de maneras muy diversas, y esto está muy condicionado por dónde crecen, ¿sí? En qué condiciones y en qué sustratos. Esta imagen del bosque es porque, bueno, en los bosques encontramos una gran variedad de fungas, ¿sí? Así como hay una flora y una fauna, hay una funga. Y esa funga que nosotros vemos es la que aflora de la tierra, pero hay un mundo subterráneo que está totalmente colonizado por los filamentos de estos hongos, que muchas veces son más grandes o tan grandes como el propio bosque, ¿no? Y bueno, a estos hongos son los que le estamos prestando atención. Bien, el hongo crece a través de la punta de las hifas, ¿sí? Cada una de estas ramificaciones en su extremo va testeando cuál es el sustrato que hay para comer, y en función de eso va generando enzimas hidrolíticas y degradando ese material. Por eso son degradadores primarios. Tienen esa capacidad de testear, degradar y absorber moléculas mucho más pequeñas. Bien, y así el hongo se va desarrollando de una manera aérea, ¿sí? Para reproducirse, como cualquier ser vivo, se quiere reproducir y diseminarse. Y algunos tienen esa capacidad de hacer ese cuerpo fructífero, ¿sí? Que sería el honguito con forma de sombrerito. Nosotros lo que intentamos es que no se forme esa fructificación, sino que el hongo crezca, pero que no fructifique. Y ahora les voy a preguntar un poco por qué. Nosotros nos abocamos a que el micelio se desarrolle de manera basal, invada el sustrato, como ocurre acá, este sería el sustrato, crezca un poco de manera aérea y un poco de manera profunda. Bien, si uno mira una placa de un hongo, ¿sí? El hongo fue inoculado acá en el medio y fue creciendo de manera radial, esta es la manera en que crecen. Y si yo me acerco mucho y me paro sobre la superficie de la placa donde creció, voy a encontrar esto, ¿sí? Voy a encontrar un montón de hifas ramificadas que forman un micelio. Y si me acerco más, en el micelio profundo voy a encontrar esto, que como uno ve, va invadiendo y va degradando todo el material que encuentra alrededor y lo va transformando. Y si me acerco mucho, encuentro la hifa, ¿sí? Que es el filamento en particular, que tiene la posibilidad de transportar nutrientes. Estos no son tabiques, pero pasa el material, por eso no se habla de que son células, sino que es plurinucleado, ¿sí? Como que los núcleos del hongo pueden pasar a través de los tabiques. Así que bueno, todo esto que les cuento es un poco para que entiendan cómo un sustrato se puede transformar a través de un hongo en un micelio muy parecido a un cuero animal. Como yo les dije, soy de Rosario.
en el Instituto IPROVIC que fundamos con 5 compañeros en el 2014. Un poco lo que queríamos hacer era un instituto que genere tecnología, ¿sí? Sobre todo porque estamos en un lugar estratégico de la República Argentina, donde se genera mucha riqueza y también se genera mucho subproducto o mucho residuo agroindustrial. Entonces el objetivo era, bueno, cómo darle valor a todo ese residuo agroindustrial que queda después de la actividad. Y bueno, un poco por ese lado fuimos y sin querer llegamos acá. Entonces la gente un poco me pregunta, pero ¿cómo se produce ese cuero parecido al micelio que ustedes están haciendo? Bueno, un poco la estrategia es buscar una cepa fúngica, que en particular nosotros usamos Basidiomycetos, pero también se puede ampliar a otro tipo de hongos. Esa cepa tiene que estar pura y la inoculamos sobre un residuo agroindustrial. El primer residuo que nosotros probamos fue el orujo de uva. Pero bueno, hay un montón de otros residuos y hay gente trabajando en otros tipos de materiales que usan cascarilla de maní, de soja, en algunos casos utilizan yerba. Pero bueno, la idea también es que el residuo sea local, que tenga suficiente volumen para asegurar que uno pueda producir esto a escala industrial. Y bueno, uno inocula el material y hace que dispuesto en una bandeja, el hongo invada todo ese subproducto, ese residuo, y lo deje un tiempo suficiente y bajo ciertas condiciones muy estudiadas, de manera que el material se transforma, desaparece, ¿sí? Y uno ya no distingue ni un hongo ni un residuo, ¿sí? Sino que lo que uno encuentra es un material homogéneo, flexible, suave, con muy linda textura, que es muy, muy similar realmente al cuero cuero animal o al biocuero. Bueno, entonces tuvimos una entrevista en la televisión, en medios de Rosario, y bueno, todo empezó a rodar como una bola imparable que terminó en la constitución ya de una startup en esto. Pues no nos dimos cuenta que lo que teníamos era tan interesante para la gente y que había todo un movimiento en el mundo tratando de sustituir o de buscar alternativas al cuero animal, sobre todo por el hecho de tanta gente que ahora es vegana, y además por el hecho de que hay que revalorizar todos los residuos que se acumulan en la naturaleza y que no tienen mejor destino que ser incinerados y transformados, como me dicen elegantemente, en energía térmica, que en realidad lo que producen es dióxido de carbono. Así que bueno, esa es la manera en que los producimos. Tiene la ventaja el proyecto está enmarcado en la economía circular, vegano, es biodegradable, pero además es biocompostable, ¿sí? Porque hay muchas cosas que son biodegradables, pero tardan mucho tiempo en degradarse. Y entonces, cuando uno dice biodegradable y biocompostable, está diciendo que en 180 días el material enterrado en la tierra desaparece. Si uno compara el tiempo en que tarda en crecer o producir este cuero, son 10-15 días, y si lo comparamos con una vaca que tarda 3 años, bueno, es mucho más rápida la producción. Si bien la vaca tiene un montón de otras, ¿no? Usos, creo que la vaca es una biorefinería en sí misma por todo lo que es capaz de producir. Pero bueno, es una buena alternativa para quienes no quieren consumir materiales que provengan de animales. Bien, los requisitos que tiene que cumplir este biomaterial son muchos: resistencia a la tracción, al desgarro, todo lo que le dé características idénticas al cuero. Y bueno,
Muchas de ellas, las que están pintadas en rosa, ya las hemos logrado. Es un material que es ignífugo, que es impermeable, que por más que uno le ponga la plancha no transmite el calor. La verdad que es un material con muy buenas prestaciones, ¿no? Muy parecidas al cuero animal. Y que de acuerdo a cómo uno ajuste el hongo, las condiciones de crecimiento, el biomaterial donde se desarrolla, las características van cambiando. Las aplicaciones son las mismas aplicaciones que uno esperaría para el cuero común, y para su alternativa, que es supuestamente el ecocuero, que es derivado del petróleo, que creo que es mucho peor que el cuero, ¿no? Y bueno, la idea es la industria de la indumentaria, de la tapicería, de la marroquinería, de los muebles. Y bueno, mirando el mercado global, que lo empezamos a descubrir un poco por esta repercusión que tuvimos, dentro del mercado del cuero, el 90% es cuero animal, el 9% es sintético y menos del 1% es el mercado de los biocueros. Este mercado que le llamamos de biocuero implica que no todos son absolutamente biodegradables, sino que son más amigables con el medio ambiente y vienen como subiendo en su interés, en su estudio, y no tanto en el mercado, porque hoy en día no es tan fácil conseguir un material y poder comprarlo. Es como que es más de nicho. Bien, nuestros competidores, digamos, cuando uno logre salir al mercado, van a ser Deserto, que es una empresa mexicana que produce un biomaterial, pero que no es en base de hongos, sino que es en base a cactus. Pero bueno, está montado sobre poliéster o poliuretano, entonces, bueno, no es muy biodegradable, pero es un material muy lindo. Y después está Mycoworks, que es una empresa que fue la pionera en este tema, pero no tiene una producción que uno pueda ir a comprar. Es como un artículo muy de lujo y muy caro y muy de diseñadores como Stella McCartney, pero bueno, todavía no han logrado salir masivamente al mercado. Bien, todos me preguntan, ¿cómo se escala esto, no? ¿Cómo es industrialmente? Bueno, a través de granjas verticales. Si hay agrónomos, me imagino que deben saber perfectamente lo que es. Nosotros no planteamos hacer este tipo de granja de champiñón o de gírgola, aunque tiene el mismo fundamento. Nuestra producción sería más de tipo así, sobre bandeja, y el recorte de biocuero que uno obtiene es del tamaño de la bandeja, ¿no? Bueno, entonces, en este proceso, que fue un poco así inesperado, nos contactaron desde un fondo de la provincia de Santa Fe que se llama SF500, para armar un modelo de negocios, y nos contactaron de un montón de empresas. Una de ellas fue Bianchi Cueros, que es cueros desde hace más de 100 años, una familia tradicionalmente curtidora. Y después de ellos vino Cardón, vino Topper, vino Lecoq Sportif. Dentro de un tiempo, en diciembre, nos vamos a ir a visitar la empresa Topper, porque todo el mundo está buscando una alternativa un poco más verde, un poco más amigable, porque bueno, la gente de Cardón nos decía que de ser el cuero, el prestigio y la calidad, pasaron a ser los crueles que matan animales. Y la verdad que estaban como muy interesados en buscar una alternativa. Bien, tenemos pensado a 18 meses empezar con esta startup. Estamos desarrollando una patente con una cepa propia. Tenemos que optimizar el desarrollo del proceso, y a 18 meses estaríamos ya empezando a hacer una escala planta piloto como las que le mostré, y bueno, y un MVP
para 50 metros cuadrados para realizar una cápsula. Como somos científicos y tenemos amigos en todos lados, fuimos a buscar a los mejores de la Argentina que están en el INTEMA, en Mar del Plata, y bueno, ellos nos asesoraron mucho y bueno, contamos un poco con su apoyo. Y bueno, tenemos que terminar de completar el equipo en la parte de negocios y bueno, necesitamos muchas más manos para que esto se acelere, ¿no? Perdón. Bueno, estos son nuestros cueros, son algunos que encontré para sacarle una foto. Están hechos de distintas maneras, entonces va tomando distintos aspectos. La verdad que es un material muy agradable. Y bueno, algunos están teñidos. Este es un prototipo que cosimos a máquina, que lo teñimos, que ya tiene más de 8 meses y está exactamente en el mismo estado. Pero bueno, ha pasado mucho de mano en mano, pero tiene muy buena resistencia y que es un poco el que Javier debe haber encontrado en la web porque aparece en la portada de la charla. Bueno, estas son mis compañeras, María Rocío, que es biotecnóloga, y Adriana, que es ingeniera de alimentos. La verdad que las tres tenemos diferentes experticias y nos complementamos muy bien y estamos como muy embarcadas en este proyecto. Y bueno, para que tengan un poco de idea, los biomateriales de hongos empezaron a explotar por todos lados, en una diversidad enorme. Incluso la misma metodología o procedimiento que usamos nosotros permite hacer biomateriales de otros tipos, como el de construcción, como el de muebles, como el de lámparas. No sé si yo me dedicaría así a esto, pero sí le veo muchísimo futuro al tema del packaging, ¿no? Al reemplazo del telgopor. La verdad que ese sería un destino muy, muy bueno, sobre todo por lo que significa el telgopor en la biodegradabilidad. Pero bueno, también hay materiales de construcción que entiendo que también tienen buenas perspectivas. Y también hay materiales aislantes tipo el sistema blotting. También he visto ese tipo de biomaterial hechos con hongos. Y todos se basan en la misma metodología de fermentación en estado sólido. Bueno, muchas gracias. Estamos ahí en el laboratorio trabajando. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces ahora vamos a darle una vuelta de página a esta reunión. Diana nos presentó su trabajo, su experiencia, y ahora vienen las consultas, así que los que estén interesados, ahí con la manito levantan y damos la palabra. Por supuesto, Mariano Vinograd picó en punta. Adelante, Mariano, te escuchamos. La charla me motivó. Quisiera comentar algo un poco anecdótico, pero no tanto. En una oportunidad, en una reunión de política en San Fernando, todo el mundo hablaba de impuestos y seguridad. Yo levanté la mano y dije, perdonen si voy a hablar de algo que no les interesa demasiado. Yo quisiera hablar de producción, quisiera hablar del Delta. Es el 90% del territorio, hoy no vive nadie, pero cuando yo llegué a los 12 años en el 68, todavía había las postrimerías de un sistema productivo que reunió a 50.000 personas abasteciendo de productos a la ciudad. Y hoy estoy plantando en Paranacito. Bueno, a nadie me dio bola en esa reunión, pero cuando termina la reunión se levanta un señor y me dice, soy Juan Basso, soy miembro de la Fundación Barbechando, soy ex gerente de multinacionales, soy productor tambero en Nogoyá, integro el grupo CREA. Bueno, formamos el grupo del Tapar y empezamos a discutir la temática del Delta. De pronto aparecen días importantes como hoy, el debate sobre humedales, hace unos días los incendios ahí entre Rosario y Victoria, etcétera. Entonces, el tema es el siguiente. Un día, y ahí ves donde viene al caso, surgió en San Fernando, se va a hacer un parque industrial que está frente al aeropuerto. No sé quiénes de ustedes conocen San Fernando. Entonces pensamos, un parque industrial en San Fernando no se va a parecer un parque industrial en Campana hecho en la década del 50, no va a tener una destilería, una siderúrgica, y empezamos a pensar, ¿podría un parque industrial del siglo XXI muy urbano tener que ver con el territorio y tener que ver con el Delta? Y se nos ocurrió los hongos. No sabes, a pesar de que varios somos agrónomos, productores, la verdad que de hongos sabemos muy poco.
Y ahí, en fin, le pedimos ayuda a Barañao, nos vinculó Compostemi, encontramos que había un pueblo dedicado a la trufa, un pueblo Chillar en la provincia de Buenos Aires, encontramos otro pueblo Chasicó, que es un pueblo honguero. La pregunta es la siguiente: si quisiéramos encontrar algún territorio en donde se le dé bola a los hongos, ¿cómo podría una comunidad, un grupo de productores, un municipio, una escuela agrotécnica tomar los hongos en serio, como vos nos lo estás mostrando, como un paso a una sociedad más amigable con los residuos, con el ambiente, y no, en fin, como algo que contamina, que se mete entre los dedos cuando uno no se lo seca bien, como algo un poco medio deleznable como tenemos a los hongos? Bien, yo buscaría un lugar donde haya donde falte trabajo, donde haya humedad y donde haya un residuo. Un residuo. Acá en la provincia de Santa Fe hay lugares donde cultivan con muchas dificultades porque, bueno, depende del hongo, es la materia prima, ¿no? Pero muchas veces me han llamado por este proyecto desde todos lados y repetidas veces llegan gente con ideas de, de proyecto social que quieren hacer biocuero. Y yo le dije, mira, hacer biocuero todavía va a llevar mucho tiempo para alguien que tenga que hacerlo solo, pero no te va a llevar nada de tiempo producir gírgolas, producir portobelos, que es alimento, es proteína, ¿sí? Creo que va a ser un poco la proteína del futuro, cuando ahora la proteína estrella es la vegetal, pero usa suelos agrícolas. Entonces, bueno, me parece que los hongos tienen buenas virtudes, tienen proteínas, o sea, uno puede lograr un hongo con alto contenido de proteína simplemente cultivándolos con residuos. Hasta con cartón podés cultivar hongos. O sea, los hongos son degradadores, ellos degradan y consumen. O sea que para mí no es ningún problema. Lo pueden hacer en la casa. Yo tengo una de las chicas que trabaja conmigo. Perdón, ¿hay mucho ruido acá? ¿Se escucha ruido? Como de agua, sí. Sí, me parece que es un vecino. Uno lo puede hacer en su casa, le puede enseñar a la gente a cultivar hongos en su casa, ¿sí? Nuestros alumnos lo hacen como un trabajo práctico, 15 días y producen hongos en su casa. Me parece que no es muy complicado tu proyecto, para nada. Se me ocurre ahora que hay sociedades que le dan mucho más valor a los hongos, por ejemplo, los chilenos, los italianos. Sí. Hay momentos del año que toda la gente va a la montaña, al campo, a buscar hongos. Nosotros no hemos tenido esa cultura. Probablemente la abundancia de proteína, la abundancia de recursos hizo que fuéramos un poco, digamos, tilingos con los hongos, ¿verdad? Pero obviamente en el mundo frutihortícola, en el mercado, ya sea gírgola, ya sea champiñón, ya sea portobelo, es algo, hoy forma parte de la habitualidad. Bueno, muchas gracias, Diana. Diana, ¿cómo se comporta el tema de hongos con la necesidad urgente que hay de captura de carbono y captura de dióxido de carbono? ¿En qué proceso puede contribuir un poco a ese balance que necesita hoy por hoy el medio ambiente? Bueno, yo estaba muy interesada en poder calcular la huella de carbono. Es bastante complicado. De todas maneras, si uno piensa que usa un residuo agroindustrial y todo ese carbono que fijó la planta va a terminar quemándose, que el hongo lo transforme, no solo en un biocuero, lo transforma, lo composta y vuelve a la tierra, me parece que la huella de carbono debería ser muy baja para ese proceso, realmente muy baja. Pero bueno, me gustaría calcularla. Perfecto. Y dentro de los residuos, viste que hay un exceso de producción de plásticos. ¿Cómo se comportaría el tema plásticos con los hongos?
Eh, el tema plástico, por ejemplo, yo no soy especialista, pero el tema plástico, el problema de la degradabilidad del plástico a veces es lo cristalino que es, lo duro. ¿Mm? Hay hongos que son capaces de aflojar la malla del plástico para que puedan ser más rápidamente biodegradados. Pero bueno, como yo dije antes, un poco que algo sea biodegradable no quiere decir que estén los organismos presentes para degradarlo en ese lugar. O sea, algo biodegradable tiene que ser además compostable, ¿no? Yo creo que el tema del petróleo debería desaparecer y atrás va a desaparecer un poco el plástico, ¿no? La idea del uso, porque reutilizar el plástico no sé si es del todo verde, o sea, reutilizar es como transformar algo en otra cosa, pero no desaparecerla. Pero bueno, que haya, los plásticos son muy variados eh, y hay hongos descriptos que tienen capacidad de degradarlos. Ahora, no sé cómo es ni la mecánica ni si es más caro eh, producir esos hongos para degradar el plástico que producir el plástico. Seguramente no debe ser nada fácil. Mariano, ¿preguntabas algo? Sí, a ver, se me ocurre pensando un poco, los hongos no fotosintetizan, en consecuencia los hongos no capturan carbono, tienen que utilizar un carbono que ya está digamos que ya está capturado por otro organismo vivo. Si uno piensa en remediación, en recirculación, son más importantes los hongos, las bacterias. ¿Nos ayudarías para ignorantes como nosotros cuál es el rol de los hongos y cuál es de las bacterias? Bueno, cuando uno piensa en bioremediación, siempre piensa en un consorcio, ¿m? En un consorcio que trabaje de manera sinérgica. Entiendo siempre que el hongo filamentoso es el primario que degrada para que atrás aceleren esa degradación las bacterias, ¿sí? La bioremediación se puede dar de manera in situ, en el lugar donde está la bioremediación, o se puede llevar a un lugar preparado para bioremediación donde esté aislado de la tierra, ¿sí? En un piletón de cemento, en una pileta aislada con geomanta, y cuando vos haces eso, lo aislás de la naturaleza, podrías hacer una remediación mucho más eficiente, podrías utilizar organismos genéticamente modificados que logren remediar lo que no se remedia naturalmente, digamos. Pero yo creo que siempre la bioremediación es una idea de consorcio, bacterias, hongos, insectos, o sea, como muchos agentes participando en ese proceso. Y los hongos seguro, los hongos seguro. Los hongos son de los pocos organismos capaces de degradar la lignina. No todos, en general son los hongos de la pudrición blanca que producen una enzima que es la casa, que es capaz de degradar la lignina. Después, en general, no abundan especies que produzcan ese tipo de enzimas. Entonces, si uno puede capacitar con todos los cuidados del medio ambiente, de no diseminar un transgénico, uno podría hacer una remediación mucho más eficiente. Las levaduras sí son hongos, ¿verdad? Sí, las levaduras son hongos unicelulares. Sí. Cuando estuviste estudiando la elaboración de tus cueros, ¿notaste alguna diferencia en cuanto a las prestaciones que brinda el cuero producido de esta manera con el cuero tradicional? Imagínate lo que es aislación térmica, limitación en el intercambio de humedad para una persona que se va a vestir con eso. Este, ¿qué encontraste? ¿Es algo que pueda llamarlo o decirle esto tiene una ventaja o una desventaja comparado con el producto original, ¿no? Bueno, yo creo que el cuero es un material hermoso, la verdad, y cuesta mucho imitarlo. Entonces, eh, creo que lo más difícil y lo mejor que tiene el cuero es la resistencia mecánica, ¿sí? Esa va a ser la variable más difícil de lograr y por eso la gente que está trabajando en esto lo monta sobre alguna estructura de poliéster para poder asemejar esa resistencia del cuero. Después, bueno, acá tengo, no sé si los van a ver, tengo un Sí, material. sí, ¿Sí? perfecto. Ustedes lo ven, es súper, súper flexible, ¿sí?
En cuanto a... Nosotros le hemos hecho de todo, lo hemos... No sé si se ve bien. Lo hemos prendido fuego, lo hemos teñido, lo hemos metido en agua y la verdad que tiene muy buena resistencia. Le he puesto la plancha caliente, no lo he... A este creo que le puse la plancha caliente y no lo he modificado. Pero bueno, depende las condiciones, el sustrato, la especie, el cuero va cambiando mucho, mucho. Incluso nosotros lo hemos teñido con pigmentos naturales y la verdad que agarra muy bien el color. Pero yo creo que el desafío es la resistencia mecánica. Incluso es más elástico que un cuero. A mí me pasó cuando yo hablaba con la gente de Bianchi Cueros, que vino el padre y el hijo, y eran notoriamente dos generaciones distintas, ¿no? Donde el papá quería que sea idéntico el cuero y donde el chico apreciaba que qué bueno que no es igual que el cuero. ¿Sí? Como que es más elástico, me decía, y el padre me decía, no, pero tiene que ser igual que el cuero y con el mismo aspecto y bueno, ¿no? Eran el contraste de dos visiones muy distintas. Uno decía, tiene que poder teñirse parejo. Y el chico decía, no, porque esto es una pieza única que no se puede repetir, ese patrón que tiene, además. Bueno. Y el padre te pedía que huela también a cuero, seguramente. Sí, bueno, él me decía, ¿tiene olor? No tiene que tener olor. Y el chico decía, pero tiene un olor diferente al cuero. Como que él apreciaba que sea distinto, ¿no? ¿A qué se parece? ¿A un vegetal? ¿A qué se parece esa sensación? La sensación de, por ejemplo, estos cueros que tengo acá se parecen mucho a lo que uno le llama el nobuk. Sí. Muy parecido al nobuk. Una textura así como suave, pero rugosita, pero como... Bueno, la verdad que... ¿Y el aroma? ¿Cómo es? Y el aroma, la gente dice, tiene olor a hongo. Yo no sé cómo es el olor a hongo, pero tiene un olor como particular, que perdura bastante, perdura bastante. Pero bueno, un poco la idea de... Olor a sótano, olor a sótano. No es olor a humedad, no es olor a humedad, es un olor, no sé, quizás es el olor después de la los lluvia. hongos comestibles, sí. Quizás ese es el olor a hongo que la gente refiere. Olor a chorizo. El chorizo secado tiene olor a hongo, al hongo ese que se le hace en la cáscara del chorizo. Claro, porque, bueno, en ese caso porque está fermentando el hongo. Tal cual, está infectado. Daniel Puede ser Tawil. olor a silo también, ¿no? Sí. El olor a silo no es una fermentación láctica hecha por un hongo. Pues no he estado nunca en un silo, no tengo recuerdo del olor. Ustedes porque son agrónomos lo tienen más presente, pero yo más que un es olor... como un olor a pepino, Ajá. No es un olor muy fuerte ni se parece mucho a nada que yo conozca. Pero bueno, es un olor en particular. Ahí tengo en la lista de preguntas a Daniel y a Alberto. Daniel Tawil, te escuchamos. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte si estás al tanto y sabes sobre reglamentaciones argentinas con respecto a hongos psicoactivos. ¿A hongos, perdón? Psicoactivos. No tengo ni idea. Cuando nosotros empezamos a buscar las regulaciones de este material, al no ser ni alimento, ni fármaco, encontramos que lo único que no tenía que ser es alérgico, ¿no? Que genera alergia en la piel. Pero no conozco nada de regulaciones, la verdad. O sea, pero la posibilidad que hace un agujero con respecto a hongos psicoactivos, un agujero legal, digo. Yo creo que sí, que debe haber un agujero legal, porque este tipo de hongo, el que nosotros usamos acá en estos que tengo, es Ganoderma lucidum, que es un hongo medicinal, comestible, que la gente no lo consume porque no es rico, pero que está en el Código Alimentario aceptado. Así que bueno, por ese lado... ¿Un intoxicativo? No tengo idea. Ok, gracias. No, por Muy bien. Hacer una fiesta y probarlo. Sí. Hay que hacer una fiesta y comer uno de esos a ver qué tal suena. Muy bien.
Podés no Alberto, volver, ¿eh? Alberto De eso Tomás estoy muy Malagrino, a ver si quiere hacer una pregunta. Alberto Tomás Malagrino, que yo le voy a cerrar el micrófono. Adelante, Alberto, disculpe que le cerré el micrófono. Adelante, le escuchamos. Sí, sí, levantó la manito. Bueno, a lo mejor fue un accidente y levantó la manito. Entonces le damos la palabra a Sergio Raúl Duto. Sergio, te escuchamos. Abra su Sí. micrófono. Ahí está, perfecto. A ver si lo abre. Sergio. Puta madre. No lo Sí, escuchamos, Sergio. Un segundito. a ver. Ahora. No, está Sí, hablando, sí. pero está hablando Alberto, Alberto y quiere hablar Sergio en este momento. A ver, Sergio. Ah, perdón. Sí. Le cuesta sacar su micrófono. Bueno, estas cosas pasan en estas reuniones. Ahí Ahí está, se Sergio. escucha. Sí, perfecto, adelante. Diana, buenas noches. En esta búsqueda de biomateriales, ¿ustedes habrán incursionado también en bacterias, específicamente en Acetobacter, por ejemplo? No, Ajá. no. No, yo tengo una experiencia en una plantación de manzanas que tengo. Me puse a hacer vinagre orgánico, que es una salida interesante. Y bueno, en una cuba que me quedó de rezago, me salió una madre de Acetobacter de unos 5 o 6 centímetros, de una consistencia muy parecida a una placenta de vaca. Yo presencié partos de vaca nomás, así que por eso te digo. Y después de secado, me llamó muchísimo la atención que ese material duró meses, en una consistencia muy parecida al cuero, con un olor a vinagre terrible. Pero bueno, solamente contar ese dato anecdótico y pensaba que por ahí las bacterias también pueden servir en esto. Bueno, esa es la manera de empezar cualquier proyecto, ¿no? Con la casualidad que te hace encontrar algo así de interesante. En general, seguramente son tipos de bacterias que forman biofilms, que secretan polisacáridos y se forman materiales muy interesantes, con características así, elásticas, pegajosas. ¿Te pareció eso? Era una cosa así. Sí. Sí, la naturaleza tiene todos esos secretos, ¿no? Bueno, pero digamos, ustedes están enfocadas en hongos. Claro, yo nunca probé bacterias. En general las bacterias se cultivan en medio líquido. En mi instituto es especialista en el cultivo en medio líquido de bacterias y levaduras, y yo soy la que hace fermentación en estado sólido. O sea, yo uso el residuo agroindustrial como llega, como sale en forma de, a veces de pellets, así comprimido, o directamente, por ejemplo, el orujo de uva, como sale del tonel. Y así le buscamos utilidades y lo tratamos. Y en general siempre lo tratamos con hongos. Hace 10 años que nosotros venimos trabajando en producción de metabolitos como enzimas, pigmentos de colores. Hemos encontrado hongos que no habían reportado producción de pigmentos, también cosas así medio de casualidad. Hacemos más enfocado a la industria de alimentos, siempre fue nuestra idea. Intentamos hacer ácido poliláctico a partir de ácido láctico, bacterias lácticas, pero la polimerización fue muy compleja y salía de la biotecnología para ir a la química y lo abandonamos. Y bueno, y también trabajamos con fructooligosacáridos, que son unas moléculas que a través de una enzima convierten el azúcar de la fruta en prebióticos, que el cuerpo no los absorbe, que son dulces y son muy beneficiosos para el intestino. Pero eso es todo lo que ensayamos en medio líquido. En general, yo siempre fermento en sólido. Bueno, Diana, si quieren abrir el proyecto, les ofrezco 1 tonelada de higos anuales para que prueben. Hay que encontrarle una utilidad. Sí, Hay que encontrar una utilidad, sí, sin duda. Bueno, gracias, muy amable. Le vamos entonces a dar la palabra ahora sí a Alberto Tomás. Ahora sí, si quiere preguntar, la posibilidad de abrir su micrófono y hacerle preguntas. Dele. A ver ahora. Excelente. Bien. Lateralmente
la doctora mencionó el tema de la alergia. En cuanto a hongos, por un tema personal, siempre hay un tema de alergias. Este tipo de desarrollo, obviamente, ha evitado el tema de las alergias. No lo evitamos, se puede evaluar. Se puede evaluar. Okay. Sí, hay pruebas in vitro que se hacen con células animales cultivadas que se lo enfrentan al material para ver si hay algún tipo de reacción inflamatoria. No, se puede evaluar perfectamente. Sí. Ok, o sea, eventualmente puede llegar a originar algún brote alérgico este tipo de material. Depende de la especie de hongo, sí. Nosotros con la que trabajamos no tiene ningún tipo de reporte de alergia, por eso debe estar tan aceptado en el Código Alimentario. Pero hay hongos que sí podrían generar sustancias que generen hipersensibilidad a la piel. Sí, podría pasar. Hay que ser cuidadoso con eso. Perfecto. Muchas gracias. Diana, cuando empezaste a investigar, seguramente habrás hecho una búsqueda bibliográfica. ¿Y dónde encontraste los primeros trabajos o los que se remontaban más lejos? ¿Y qué orígenes tenían y a dónde apuntaban? Bueno, todo empezó con alguien que me mostró una empresa que se llama Vegea, de Italia, que propone hacer con orujo de uva un material. Entonces empecé a ver qué hacían, me di cuenta que no era un proceso, pero no era absolutamente verde, y empezamos a investigar, y como nos agarró la cuarentena y no podíamos ir al laboratorio, nos juntábamos, hacíamos un Zoom como estamos ahora, y bajábamos patentes, una leía una patente, se la exponía a las demás, y así cada vez nos empezamos a fascinar más, y el poco tiempo que podíamos ir al laboratorio, sobre todo las chicas más jóvenes, que eran las que tenían más apuro por ir, ensayaban cosas. Y bueno, de a poco, en 8 meses teníamos el estuche. Pero ya teníamos mucha lectura encima. Entonces empezamos copiando lo que ya estaba, las patentes. La patente de Microworks, que es una de las empresas que yo les cuento. Y bueno, un poco nos entusiasmó muchísimo el tema. Y bueno, medio era un tema lateral, porque cada una, Rocío trabaja con antioxidantes del vino y producción de enzimas para degradar el orujo y obtener más rendimiento de antioxidantes del orujo. Adriana trabajaba con los fructoligosacáridos, yo estaba con el tema de los pigmentos, y esto era como transversal a todas. Y un día vinieron a hacer una nota y contamos lo que hacíamos y vieron el biocuero, y era como que todo el mundo le interesaba eso era lo novedoso, ¿no? Así que bueno, ahí nos dimos cuenta, digo, bueno, esto es algo más importante de lo que uno cree. Evidentemente hay una necesidad, hay una demanda que hay que escuchar, ¿no? Y después apareció el fondo proponiéndonos hacer la startup. Así que estamos ahí en eso, un poco cambiando de rubro, un poco siguiendo también la onda del instituto, ¿no? De que la ciencia le devuelva a la sociedad en tecnología lo que la sociedad invierte en cada uno de nosotros. Que no sea, publico mis papers y la sociedad paga por tener buena ciencia, que bueno, no está mal, pero a mí no me cerraba. A mí me parece que uno tiene que devolver a la sociedad lo que uno aprendió, ¿no? Y toda la educación que a uno le pagaron. Entonces, bueno, un poco la idea del instituto es esa, por eso estamos empujando esto de generar valor, transferencia tecnológica, muchos asesoramientos a empresas, y tenemos muchos más proyectos que la cantidad de personas para trabajar. Somos todavía un instituto chico, pero estamos viendo mucha recepción en los biotecnólogos que ya no quieren ser científicos, quieren ser tecnólogos. Y bueno, hay una gran transformación en los últimos años en ese sentido. De hecho, estar en Rosario también ustedes los ponen el ojo a la tormenta, imagino, ¿no? No lo mismo que si hubiera sido estar en un lugar más del interior, más perdido, que lo que es Rosario, con toda esa fuerza, no solamente de los insumos, sino también de la demanda, ¿no? Sí, totalmente.
Yo los invito a los demás si quieren hacer algunas preguntas, y no vamos a ir cerrando este evento. Yo mientras tanto aprovecho y me doy el gusto de conversar con Diana. Diana, sí, este emprendimiento que hacen ustedes, me comentaste que tomaron ideas de Italia, otros lados. ¿Lo estás viendo replicar en algunas partes del mundo donde se pueden tener contactos, crecimiento continuo? ¿O están trabajando con un barquito ahí en el medio del mar buscando para dónde sopla el viento? Bueno, en realidad arrancamos solitas. Nos llaman mucho de gente que hace esto, pero a nivel artesanal y que no tiene un proyecto de cambio de escala. Y bueno, empezamos ahora a estrechar lazos. Estamos buscando un CEO y alguien que un poco nos abre al mundo global, ¿no? De todo esto. Y sí, la idea es esa, no quedarnos encerraditas en el laboratorio ni en la empresita, ¿no? Local, sino que esto tome otra dimensión. Hay que salir un poco al mundo con esto. Muy bien, ahí tengo dos preguntas. Tengo de Mariano y de alguien más pregunta. A ver, Mariano, te escucho. Sí, estoy ahí. A ver, ¿tengo audio? Sí, adelante. Dijo Diana que los chicos no quieren ser científicos, sino tecnólogos. Qué interesante. ¿Nos profundizás un poquito? O sea que los chicos hoy quieren hacer una cosa más aplicada y menos de un laboratorio, de una cosa ajena a la producción, a la humanidad, a la economía. ¿Es eso? Qué interesante. Uno pensaría que al revés, que la gente quiere alejarse del mundanal ruido. A ver, ¿nos explicás un poquito eso? Bueno, un poco tiene que ver con la historia de la carrera de biotecnología. Cuando yo empecé bioquímica no existía la carrera de biotecnología, arrancó como cuando yo estaba en tercero o cuarto año. La carrera de tecnología yo siempre dije que la parió la bioquímica, ¿sí? Entonces era en una facultad como la Facultad de Bioquímica de Rosario, que todos tus profesores son doctores, investigadores, y bueno, y la formación es muy científica. Los primeros biotecnólogos, la mayoría, su destino era trabajar en el CONICET. Hoy en día hay un montón de empresas biotecnológicas, sobre todo en el cordón industrial, o acá las primeras arrancaron mucho en Pergamino con la parte de inoculantes, y ahora son tremendas empresas, y empezaron a demandar estudiantes de biotecnología o graduados. Y hoy el CONICET ofrece una beca que no tiene un sueldo muy interesante. Uno va a estar 5 años trabajando por un sueldo que no es muy bueno, y que además se reciben con 24 años y tienen que estar 5 años como becarios, y después terminan y no saben bien qué van a hacer, y tienen 30 años y nunca tuvieron un trabajo formal. Entonces, bueno, la facultad cambió mucho. A mí me tocó ser parte del cambio porque yo fui directora de escuela de biotecnología y yo soy profesora de procesos. Y lo que traccionó el cambio fue la materia procesos biotecnológicos, que al principio de la carrera no existía y que de golpe empezó a tomar mucha importancia, y hay empresas biotecnológicas para visitar, y uno empieza a pensar que lo que hace no solamente tiene que ser fabuloso en el laboratorio, sino que tiene que tener un potencial de escalabilidad, porque si no, va a ir a para el mundo científico. Entonces, bueno, toda esta transformación de la facultad hace que los chicos vean que incluso van a trabajar en una startup, que acá en Rosario hay un montón de nuevas startups de biotecnología, y ganan muchísimo más dinero y tienen proyectos muy desafiantes. Y bueno, me parece que es un poco más atractivo. Qué interesante, Javier, lo que dice Diana, porque, en fin, prejuiciosamente pensaríamos que la universidad, los jóvenes están más interesados en la comodidad de una beca, de una carrera, en fin. Muy bueno, Diana, con una serenidad propia de una docente, nos está planteando una revolución cultural, que es lo que necesita el país. En fin, no sé si todavía está Tawil por ahí. Él siempre describe el proceso de la Universidad de Jerusalén, la búsqueda de las patentes, el esfuerzo por vincular el conocimiento con los problemas concretos, con las empresas, con el emprendedorismo. Buenísimo. Rosario, Argentina, Año Verde, buenísimo.
Perfecto. Creo que quedaba Sergio Raúl Duto si tenía una última pregunta. Le damos el paso a Sergio. A ver, adelante. No, Javier, toqué algo por la Bueno, impericia. no pasa nada. Bueno, entonces, Diana, si te parece, te dejo unos segundos para que puedas hacer algún cierre, algún comentario y hacemos el cierre de esta reunión tan linda que nos has brindado esta noche. Bueno, solamente agradecerles a todos por la atención, por las preguntas que me hacen, que también me disparan ideas. Y bueno, me parece interesantísimo este grupo de gente que se dedica a pensar y a pensar un país, ¿no?, a futuro. Así que bueno, esperemos contribuir un poco con la juventud desde la facultad, con la tecnología desde el instituto. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias Javier por haberme invitado. Los agradecidos somos nosotros. Diana Romanini, bioquímica, doctora en ciencias biológicas, graduada de la Universidad Nacional de Rosario y también a partir de hoy amiga del grupo Antropoceno. Muchas gracias, Diana. Un honor. Nos queda a nosotros solamente darte un aplauso y despedirte y encontrarnos aquí dentro de 7 días. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Bravo, Diana, bravo. Bravo. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos entonces aquí en Antropoceno entre una semana con más temas. Para los que gusten, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Antropoceno en YouTube, donde encontrarán esta y más de 50 versiones que hemos venido grabando en los últimos tiempos. Buenas noches a todos. Gracias.